Gente, espero que para cuando vean y oigan esto estén descansando, desconectados, desconectadas, pero no tanto, un poquito cerca para que puedan seguir estos repasos, estos recuentos que estamos ofreciendo lo mejor del año en Charlas con Charlie. Es posible que hayan visto alguna de estas entrevistas, completa, un pedazo, pero creo que este recuento va a permitir dar un vistazo de lo que hablamos en el año, en este caso sobre periodismo, poder y Petroverso. Es interesante ver cómo después de recoger todas las conversaciones del año se ofrecen varias puntadas alrededor de la relación con el gobierno, la indignación, las redes sociales, que de alguna forma nos permiten construir una foto desde distintas voces. Como dicen por ahí, al lío. Empecemos con un punto de partida general, y es la indignación que impera, la desconfianza hacia los medios de comunicación masivos y hacia los periodistas, que lo vemos sobre todo en las discusiones en Twitter y en otras redes sociales. Varios invitados e invitadas hicieron referencia a esto, pero quizá la opinión de la excomisionada de la Verdad y periodista Marta Ruiz es la que ilustra mejor esta sensación sobre desconfianza y escepticismo hacia la prensa, esta charla de abril pasado. Yo creo que el periodismo sigue siendo muy importante y vital en la democracia y que el periodismo colombiano tiene muchas fortalezas, pero me preocupa mucho, digamos, que el periodismo le esté cediendo terreno digamos, al poder en muchos sentidos. Yo tengo que confesar que yo leo con desconfianza algunos medios que sus dueños son banqueros. Qué pena mi desconfianza con la banca, pero leo con bastante desconfianza todas las noticias, por ejemplo, que tienen que ver con fondos de pensiones, los múltiples intereses. Eso me parece que ha generado como un conflicto de interés muy grande. Yo no digo que no existiera antes, cuando los medios pertenecían a familias muy involucradas en la política, pero creo que se ha perdido transparencia. Creo que se ha relajado, en medios muy líderes se ha relajado el nivel del periodismo. Sí, creo que ese nivel del periodismo, creo que la guerra por el clic y por las audiencias, que yo creí que Colombia se había vacunado contra eso en determinado momento, creo que volvió a ser un problema serio. Entonces la calidad de la información baja completamente. Nos falta mucho debate en torno a la verdad y las mentiras, ¿sí? Y a las verdades a medias. Y yo sí siento, pero yo creo que el problema para mí más es la calidad. Es más la calidad del periodismo, porque cuando tú tienes una guerra por el clic y el clic te lo da el titular, no importa lo que va después del titular, así sea basura. Por primera vez en nuestra historia republicana tenemos un presidente de izquierda. Lo venimos oyendo desde agosto del 22, cuando fue elegido Gustavo Petro. Es sin duda una relación muy distinta a la que había antes entre el inquilino de la casa de Nariño y las salas de redacción, y es un punto que la gente que suele criticar al presidente deja un poco de lado, sin que por supuesto no haya espacio para esas críticas, pero es un elemento de contexto fundamental al que hicieron referencia varios de los invitados e invitadas que pasaron por acá. En julio, María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, habló de esto. Es un presidente totalmente distinto en su relación con la prensa. Yo creo que la prensa en Colombia, y sobre todo porque son pocos medios, que los colombianos nos damos cuenta de los pocos medios que tenemos, medios nacionales, somos muy poquitos medios, no somos yo porque estoy con mi columna en El Espectador, entonces me siento uno, pero en la mayoría de los países hay muchísimos más medios. Acá son pocos los medios de gran influencia nacional, los grandes medios. Y generalmente eso se manejaba con llamadas subrepticias y con favores y con llamadas a los directores y con llamadas al Palacio de Nariño. Yo tuve que participar en varios, yo traje en El Tiempo, traje... Speaker, Team. Así, me tocaba ir físicamente como
que editor, allá, a que nos bajaran las quejas del Palacio Nariño, que esto, que... Y a veces había llamadas que uno ni siquiera se enteraba con los dueños de, oye, fulano de tal está molestando mucho. O sea, eso es tan viejo en Colombia como que en mi libro de 5 en humor yo cuento como una llamada así fue la que hizo que Klim, el gran humorista, escritor Lucas Caballero, se fuera de su casa editorial de toda la vida, que era El Tiempo, ya prácticamente antecitos de morirse, y se fue para El Espectador, porque hubo una llamada así. Y el director del Tiempo, que era un tipo poderosísimo, que era Hernando Santos, trató de, que era Alfonso López, Mikkelsen fue el que lo llamó a decirle, ese señor me va a enloquecer, porque se burlaba del diario. Entonces se fue y le dijo, oye, modérate, Lucas, mira, y Lucas Caballero le pareció que eso era, que lo estaban tratando de callar, de censurar por cuenta del Palacio Nariño. Un par de meses antes de esa conversación, cuando todavía no había sucedido el episodio de la censura de su libro por parte de Editorial Planeta, hablé con Laura Ardila también de este tema, entre otros, y abordamos ese elemento en particular. Laura añadió otra idea que quiero sumar en este recuento, y es la tensión que propone el presidente Petro en la relación con la prensa. Para ella se crea un escenario donde termina en juego la libertad de expresión. Por obvias razones, pues no sabíamos cubrir a un gobierno de izquierda que tiene otra forma de comunicarse, que tiene otras maneras, que tiene otras ideas, que tiene otras esencias, ¿no? No sabíamos y estamos en mora de capacitarnos y de ver experiencias como la de México, como la de Chile. El mismo Brasil, sí. El mismo Brasil, por supuesto. Y que en el tema de la polarización todavía estamos en estos meses estamos como que esa deuda de estructurarnos mejor para cubrir este gobierno todavía está ahí, es decir, todavía está ese pendiente ahí. Ahora bien, este gobierno pues también le está proponiendo unas relaciones a la prensa bastante complicadas, sí. En un momento muy difícil para el periodismo, en un momento de descrédito en el que todo el mundo se siente con capacidad y con ímpetu para hablar, para maltratar a la prensa. O sea, estamos en un momento muy complicado en el que cualquiera insulta a los periodistas, en el que además, digamos, se crea como un escenario en el que termina en juego la libertad de expresión, y eso es muy asustador, y yo creo que mucha gente no ha caído en la cuenta de eso. Entonces, es un tema como también de hacer esa revisión y esa autocrítica, pero también de ver cómo se propende en algún momento por abrir unos canales que permitan mejorar esas relaciones, pues que desde el gobierno se están planteando de manera tan complicada. Sí, como adversarial. La FLIP está tiene esto muy claro, digamos, y está mirando a ver cómo y hay unas fritan, ¿no? Ellos salen, quedan de chivos expiatorios todo el tiempo, ¿no? Sí, es culpa de ustedes que el periodismo nacional, y no es como... Sí, pero hablo como de este tema, de ver cómo se mejoran estas relaciones, porque no puede ser que el presidente pues siga, a pesar de todos los llamados de atención de la FLIP y de líderes que no necesariamente son la FLIP, sobre el tema de las acusaciones a los medios, de hablar de relatos periodísticos, ¿no? De calificar de relatos periodísticos todo lo que no les gusta del cubrimiento de los medios, pues también hace que estemos en un momento bastante complejo para el periodismo, y yo creo que tenemos todos que prestarle atención a esto, porque siento que la violencia contra la prensa, además está clarísimo que la violencia contra la prensa y las agresiones pues ya no son necesariamente las de la guerra, las físicas, ¿no? Las del arma, que siguen siendo en muchas regiones, pero ahorita está el descrédito nos está pegando muy duro, y creo que va a ser un tema estos 4 años. Eso nos mete en el debate que hubo todo el año sobre la forma como el presidente Gustavo Petro se refiere a los periodistas y a la prensa. Y muchas de las personas que pasaron por el canal este año hablaron de eso.
En septiembre charlé con Jorge Espinosa, periodista de Caracol Radio. Él se refirió en particular al hecho de que Petro responde constantemente a sus tweets y si eso le parece que es un problema. Yo creo que nos ha costado en general mucho trabajo entender cómo cubrir al presidente. Alguien me llamó porque hubo una época en la que el presidente empezó a contestarme muchos de mis trinos. Yo escribía algo, el presidente me contestaba y era como una conversación ahí medio chateándome por Twitter. Y me llamó algún colega del que yo no soy amigo a preguntarme, a tratar de que yo dijera que eso a mí me intimidaba. Sí, como para que yo tratara de decir de que ahí había una especie de coacción a mi libertad de expresión como periodista. Y yo le contesté que me parecía que eso era una estupidez y que por supuesto que no. Yo no. Todo lo contrario, me parece que el presidente lo que hacía con eso era, pues, digamos, en términos de clics, a mí eso me ayudaba. O sea, que el presidente me contestara una cosa buena para el programa de Caracol Radio en el que yo estaba diciendo cosas que él me estaba contestando. Eso me parecía una cosa. Por el contrario, yo no me sentí ni amenazado, ni intimidado, ni nada de esas cosas me parecieron. Sí me parece que a los medios les ha costado entender cómo hacer eso, porque además es la primera vez que nos enfrentamos a un presidente que tiene una cierta manera de hacer las cosas, o sea, que es claramente distinta. Lo que ellos se autodenominan como el gobierno del cambio, en realidad en muchas cosas aquí sí ha habido un cambio. En los discursos de los ministros, en la forma de comunicarse con la gente. Que está ahí, sí. Eso es claro y yo siento que ha habido una incomodidad y creo que nos ha costado adaptarnos a eso. Me queda muy difícil también como juzgar qué es lo que está haciendo cada medio. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay artículos en los periódicos o en la radio o entrevistas de gente que está tratando también de hacer las cosas, digamos, de la mejor manera posible. En estos días, después del episodio de la ministra Mojica con Luis Carlos Vélez, la ministra Mojica fue a Caracol Radio a hablar con Fidel Franco, que es el editor del Fin de Semana, y ella misma puso en su cuenta de Twitter que le agradecía a Fidel por una entrevista amable, amena, y en la que ella pudo explicar de qué se trataba todo. Eso no quiere decir que Fidel tenga que estar de acuerdo con ella o no. Ni que le están regalando la entrevista. Exacto, ni tampoco importa, pero digamos creo que también ha habido el esfuerzo de, ¿no? Y todos los ministros del gobierno han sido entrevistados y quiero saber que alguno levante la mano para decir que en todos los medios se han sentido maltratados. Y yo estoy seguro de que ninguno puede decir así con certeza de que eso ha sido así. Más allá de que en realidad no es grave que un presidente le conteste un tuit a un periodista, como dice Espinosa, y en eso estoy de acuerdo, hay una línea fina entre eso y exponerlo y situarlo en un lugar donde va a recibir muchísimos ataques y mucho odio de los seguidores del presidente. En octubre hablé con Ana Cristina Restrepo, periodista y en este momento presidente de la Junta Directiva de la FLIP, sobre este punto. Oirán después de esto que plantea Ana Cristina de nuevo a María Teresa Ronderos, que estuvo de acuerdo con ese riesgo, pero que también tomó distancia de otros presidentes de la región con los que suele compararse a Petro. Hay un primer punto y es sobre los grandes medios de comunicación, que digamos es a los que les está cayendo todo el discurso estigmatizante. Ahí hay como varios matices. Pues por una parte hay que entender que por supuesto el presidente Gustavo Petro tiene derecho a que se diga la verdad sobre él como cualquier otro ciudadano y que si se dice una mentira sobre él pues que rectifiquen. Pero la postura social y política de él, el poder de su cargo le obliga a tener una actitud distinta frente a la prensa. No es lo mismo que Carlos Cortés o que Ana Cristina Restrepo diga es que el periódico X es una porquería a que lo diga Gustavo Petro, porque él tiene todo un sistema de poder que es el Estado detrás de él. Entonces él en ese sentido tiene una responsabilidad superior y lo que él habla tiene unos efectos superiores a los que puede tener cualquier otra voz. ¿Por qué? Porque es un presidente, porque tiene un mandato popular, porque tiene todo el poder del Estado detrás y por lo tanto debe tener un nivel de responsabilidad superior. Ahora, los medios no tienen responsabilidad, por supuesto, y por supuesto que tienen una responsabilidad. Mientras más grande la audiencia, más grande su responsabilidad. La otra parte que es preocupante, y ahí sí estoy de acuerdo con los que lo critican a Petro, es que a veces señala a periodistas con nombre y apellido o, digamos, ataca ya
identificando las personas. Y eso en un país tan peligroso como Colombia, señalar al periodista X o Y como un periodista en últimas vendepatrias o que no está con el pueblo, o que no ayuda a los pobres o como se quiera que se llame eso, en su retórica de Petro, eso es muy peligroso porque lo pone en riesgo. Eso es algo que, por ejemplo, AMLO, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo hace todo el tiempo en las famosas mañaneras y en un país donde matan tantos periodistas, pues hay muchos que los ha puesto en riesgo. Hay periodistas que se le han atrevido a hacerle preguntas duras en la mañanera que han terminado exiliados, porque se le vienen después las hordas de fanáticos pro AMLO y es muy peligroso. Entonces Petro debería estar un tipo que sufrió el estigma de ser perseguido con nombre y apellido, de ser señalado. Él debería tener un poco más de sindéresis, sobre todo frente a la prensa, de decir, no, momentico, yo ataco a los medios, no públicamente, eso de pronto es hasta sano, pero ojo, ¿no? Trace la línea en una parte donde eso puede ser peligroso, ¿no? También hay que decirlo, Petro no hace mucho tiempo, cuando hubo un incidente donde el ELN le mandó unos tweets o no sé qué medio desobligantes a Vicky Dávila, que no es exactamente amiga del presidente, y a María Alejandra Villamizar, el presidente salió y las defendió y dijo que se respetaba la libertad de prensa en Colombia. Eso no lo haría AMLO nunca, salir a defender a un periodista de Animal Político porque lo atacó a algún grupo armado. Eso no pasaría. Entonces, también el talante de Petro yo creo que es un poco más democrático que lo han querido como equiparar ya en la parte más ideológica, que lo quieren, es lo mismo que Maduro, o es lo mismo que Ortega. ¿No? Hagamos una digresión acá, un pequeño desvío. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha sido una referencia obvia para analizar a Petro y el gobierno del cambio, como suele pasar con otros presidentes de izquierda en la región. Se puede comparar a veces con Lula o con Gabriel Boric o con lo que era antes Andrés Fernández en Argentina. Pero así como se debate el rol del periodismo frente al poder acá, también es un tema obligado en los balances que se hace en la era AMLO en México, que va a terminar además en 2024. En junio estuve en Ciudad de México y hablé con el periodista y escritor Jacinto Rodríguez Munguía, una charla que además les recomiendo. Sobre la contradicción del periodismo y el riesgo de la militancia, dijo esto. Y de pronto llegamos al 2018 y viene un desarrollo de medios, de periodistas, nuevas generaciones que son críticos, que son durísimos con el PRI. Los últimos 20 años fueron y hemos sido durísimos con el PRI, y de pronto llega un gobierno como este. Y esas generaciones que estaban manteniendo habían elevado el nivel del trabajo crítico del periodismo, comienzan a moverse. Hay una confusión también. Hay una confusión, pero también en esa confusión, también los medios algunos medios y algunos periodistas comienzan a reajustar los conceptos, ¿no? La libertad de expresión ya no es la misma que demandábamos con el PRI, ¿no? Ya no es la misma preocupación de los periodistas asesinados, que eran asesinados en el gobierno del PRI, a los que son asesinados en el gobierno de AMLO. Sí. Que se modifican las coordenadas de cómo entendemos la relación de la prensa y el poder. Es muy sutil. Sin embargo, hay muchos colegas que comienzan a asumir una defensa del modelo de AMLO, del gobierno de AMLO, porque ven en él esa esperanza que los lleva más a yo lo he dicho muy claramente, más a una visión militante, ¿no? Más activista, sí. que mantener la distancia y seguir siendo críticos. Yo te oigo y estoy pensando sin duda en la relación que le está planteando Gustavo Petro a los medios, ¿no? Y es evidente que hay una ruptura, es evidente que hay además mucha desconfianza, o sea, la indignación de la gente frente a los medios tradicionales no es gratuita. Y ellos ahí toman la bandera de la libertad de prensa y decir es que nos quieren censurar, pero pues por ponerte un ejemplo, salió esta semana un titular en Revista Semana diciendo que es que el presidente le dieron 3.000 millones de pesos en efectivo con una fuente reservada del medio.
No hay nada más, no se contrasta, no se busca ningún tipo de balance de si eso puede ser cierto o no, sino que se vuelve el titular. Y así hay miles de ejemplos. Pero lo que me parece interesante por un lado es que sí se trata de reconfigurar, el presidente sabe que puede explotar esa relación a su favor, y el otro elemento que tú mencionas que es como de ciertos sectores, y pues nosotros apenas estamos empezando el gobierno, no le podemos hacer el juego a la derecha, es que tenemos que también pues apoyar este proyecto porque este proyecto sí es el bueno, esto sí va para donde debería ir. Y ahí uno empieza a ver entonces qué valor tiene el asesinato de los líderes sociales ahorita, qué importancia se le da, a que sí haya un poco más de intimidación y un clima más tenso que viene desde el micrófono oficial contra la prensa. Pero lo que me impresiona del libro de La otra guerra secreta es que tú encuentras como la prueba reina, esto por ejemplo no ha salido en Colombia, de ese matrimonio del poder y de la prensa, ¿no? De cartas sobre coberturas, sobre titulares. Ese tipo de comunicación no la tiene hoy en día AMLO con los dueños de los medios. No, y creo que parte de este modelo, de esta metáfora que construyes, de una metáfora medio extraña de qué pasa con los medios, con el poder, tiene que ver con esto, con el cómo procesamos esos distanciamientos. Y yo creo que una de las deudas, por lo menos en el caso mexicano, y no sé si eso se reproduce en América Latina tal cual, es que no repensamos nuestro papel. No tenemos elementos de reflexión para pensar cuál es el papel del periodismo, el papel de la prensa, el papel de la importancia de la libertad de expresión, de tal manera que nosotros primero lo tengamos claro. ¿Qué es el periodismo? Porque creo que pasamos del divorcio, se da el divorcio de manera natural porque vienen nuevas empresas, nuevas generaciones. Ya pierdes influencia, pierdes poder, se descentralizan las tribunas. Se va diluyendo, sí. Se da el divorcio, pero no se firma, creo que la carta de separación. Es decir, no se firma el divorcio. Se llaman los papeles. Solamente, sí. La notaría, acá también toca llevarla a la notaría. Volvamos a Colombia para redondear las opiniones sobre la relación de Petro y la prensa. El pararrayo de las críticas al periodismo, y lo he dicho en distintos espacios, en las columnas por ejemplo, al menos en redes sociales, se ha vuelto la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, que como también he dicho varias veces dirigí hace mucho tiempo, en algún momento estuve en su junta directiva. De esto hablaba Laura Ardila y también la conversación con Ana Cristina Restrepo termina desarrollando el punto. Pero hablé también con el director de la FLIP, Jonathan Bock, en agosto para que pudiéramos mirar este elemento en detalle. Les voy a compartir un par de opiniones. Para empezar, ¿cuál es el problema que ve la FLIP más allá de Gustavo Petro? Nosotros le podemos quitar el nombre de Petro a lo que está sucediendo en esta confrontación entre periodismo y política, y le podemos poner cualquier otro y a lo mejor nos sirve para entender también esa gravedad. El ejemplo del alcalde de Montelíbano con el caso de Rafael Moreno es clarísimo, pero también lo ha hecho Daniel Quintero, también lo hace el alcalde de Yopal, que se inventó una campaña que se llama Fuera Lenguas Malas. Es una intención de cuestionar, ponerle etiquetas a los medios de comunicación y al periodismo para defender su punto de vista, para defender su gestión, para decir que lo que están haciendo está fantástico. Ese es el problema de fondo realmente con esto, ¿no? Y es lo que muchas veces se escapa en esta situación, donde dicen, no, pero es que el presidente Petro solamente está cuestionando a 1 o 2 o 3 medios que son los que hacen parte del entramado comercial y económico del país. Pues, pero eso no es cierto. Lo que es cierto es que el presidente dice este periodismo que miente, este periodismo que está en contra del gobierno, y es generar una imagen donde el malo es el periodismo. Y eso es lo que es realmente grave y es lo que hemos visto que sí ha pasado pues en otros gobiernos, como mencionabas algunos ejemplos, y eso pues es lo que está en juego también, ¿no? Es esa imagen general del periodismo, y eso es lo que termina generando pues problemas mucho más de fondo, que a lo mejor no son tan evidentes, que va más allá de una pelea puntual entre el presidente y un medio de comunicación. Esa ecuación del amigo-enemigo entre la prensa y el líder popular es conocida, tenemos muchísimos ejemplos en la región. Habrá que ver a dónde va a llevar Petro su discurso,
pero hay antecedentes sobre los cuales hablan mucho los invitados, como les decía, por ejemplo, el caso de AMLO. Pero en marzo charlé también con el periodista salvadoreño César Fagoaga, quien analizó en términos muy críticos esa estrategia enemigo-aliado que plantea desde una orilla ideológica distinta el presidente de ese país, Nayib Bukele. Por cuenta de esa entrevista, además, quiero decirles que tuvimos una visita amplia de bodegas y trolls en el canal. Esto dijo César. Un gobierno como este necesita buscar constantemente enemigos, porque en la medida que tengo enemigos, puedo entonces centrar la atención en los enemigos y no en los problemas. Entonces, y esto ha sido progresivo, es decir, comenzó con lo más obvio que eran los partidos políticos, pero eso fue fácil porque los partidos políticos no tienen ninguna credibilidad, los tradicionales. De ahí con los diputados, antes de que ganaran las elecciones ellos, los diputados, la Corte Suprema, sociedad civil y finalmente los medios, ¿no? Todos tienen la culpa, menos yo. Entonces, ahora mismo hay una cruzada contra el periodismo importante. Se quiere hacerle ver a la población. Y el problema es que mucha gente lo está creyendo, que el periodismo es el problema, no lo que cuenta el periodismo. Y esto de matar al mensajero, pues, obviamente no se lo ha inventado Bukele, pero digamos que ha sido muy efectivo a la hora de colar esta idea. Es decir, gente que viendo estas investigaciones, viendo lo que se dice, viendo con pruebas, todo esto, decide ver para otro lado. Yo creo que aquí tiene un componente de esperanza muy, muy grande, ¿no? De la gente todavía que espera que este político, que es altamente corrupto, criminal y demás, sí le cumpla sus expectativas. Entonces estamos viendo una guerra contra el periodismo que creo que no tiene comparación a la que hemos visto antes. Porque antes siempre ha sido difícil, o sea, es difícil hacer periodismo en Latinoamérica, porque estábamos ante caudillos que no quieren que le expulguen, ¿verdad? No quieren que le cuenten las costillas. Y una de las principales funciones del periodismo en nuestros países corruptos es fiscalizar al poder. Entonces, siempre ha sido complicado, pero ahora está haciéndolo más, porque ahora vemos además que cuando se tiene control absoluto de las instituciones, hay cosas que buscan directamente a través de leyes, reformas legales, jurisprudencia en la Corte Suprema, limitar la libertad periodística. Y es curioso, fíjate, porque si la gente no mira esta relación, pero la gente de Nuevas Ideas, y Bukele es quien es gracias al periodismo. Es decir, si el periodismo no hubiera revelado los actos de corrupción de Arena y el FMLN, Bukele no tendría nada que hablar, no tendría nada que asusar a la gente. Claro. Es así, pero claro, si vos se lo planteas de esa manera, te diría, no, por supuesto que no. Sin el Faro, sin Factum, sin la prensa gráfica, que han expuesto casos de corrupción de las administraciones anteriores, no tendría nada que decir. Entonces, pero claro, necesita enemigos, necesita hacer ver que lo que estamos haciendo es el problema y no ser corrupto es el problema. Una frase común de los periodistas cuando se habla de las críticas al periodismo es: demos el debate nosotros, pero que no lo haga el gobierno, que no lo haga el presidente de turno. Y yo siempre he dicho, estoy de acuerdo, pero ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo se va a dar ese debate? Y esto abre la conversación clave y pendiente que echa de menos la ciudadanía sobre la que más insiste. ¿Dónde está el tema de la autorregulación? ¿Dónde estamos hablando de la autocrítica y de la responsabilidad social de los medios? Jonathan Bock planteó este punto que sigue siendo la tarea pendiente, que además debilita mucho la posición en sociedad del periodismo. Yo creo que sin duda hay un tema ahí fundamental y es quién hace veeduría sobre el trabajo de los medios de comunicación, ¿no? Y eso en diferentes países puede tener unos esquemas que funcionan mejor o peor. Hay unas figuras, por ejemplo, del ombudsman de las audiencias, de ese defensor de las audiencias, que puede tener mayor o menor peso, que incluso en algunos países termina siendo la voz que le puede decir a un medio: usted tiene que pagar una multa económica o usted tiene que reconocer en primera plana que hizo esto mal, ¿no? Entonces sí hay una necesidad de como una autoridad que le diga a los medios cuando se equivocan. Y yo creo que eso está perfecto y eso es necesario. Y eso en Colombia no existe, más allá de ejercicios que hacen los propios medios de comunicación, como el caso de Fidel Cano con la redacción al desnudo, que es un mea culpa interesante, que abre debates, que muestra también el origen de donde pudo haber un error.
Ahora, eso tiene que seguir entendiéndose como una especie de autoridad o de una figura que sea civil, que sea de la ciudadanía, porque de lo contrario, pues estamos hablando entonces es un gobierno que impone un tribunal para decir qué es lo que se puede decir o qué no se puede decir, ¿no? Ahí no hay otras alternativas. Y esos tribunales, lo que le piden que sea la FLIP, ¿no? El tribunal de decir qué podrían publicar y qué no podrían publicar los medios, pues es entrar en un campo de censura, ¿no? No es por generar pues como alarma o decir no hay nada que se pueda hacer. Por el contrario, yo creo que sí hay que impulsar, y eso es una deuda que tiene el sector de los medios de comunicación con la ciudadanía, y decirles, pues es que ustedes también tienen derecho, y el periodismo es una construcción constante donde la gente es una parte fundamental. Para mucha gente hablar de la prensa ya es como una especie de souvenir del pasado, una entelequia. Las redes sociales y la descentralización de las voces no solo le quitaron poder a este actor, sino que metió además al periodismo en una dinámica muy autodestructiva de intentar generar atención y tendencia y viralidad desde su contenido. Veamos algunas opiniones sobre este punto. Primero Jorge Espinosa y María Teresa Ronderos, y voy a sumar a una invitada adicional en este recuento, que es Laura Sommer, periodista y fundadora de Chequeado, con quien hablé en Buenos Aires en mayo. Ella abre un poco más el foco de este tema desde la perspectiva de las iniciativas de verificación. Vamos con ellos tres. Creo que uno le da más importancia a las redes de las que realmente tienen. Creo que hacen un montón de ruido, a veces muy innecesario, que hay que barrer un poco eso, porque yo ahí me hago varias preguntas. ¿Qué tanto de eso que se critica de los medios y de todo es orgánico? O sea, eso no sé si es la palabra, pero ¿qué tanto es una cosa y qué tanto es pago? ¿Qué tanto son personas a las que les están pagando por sí, decir? Mucho de eso es coordinado hoy en día, sí. Lo que llaman las bodegas, que es una cosa que tiene la derecha, la izquierda, o sea, todos. Todo el mundo tiene su bodeguita. Eso no es una cosa exclusiva de este gobierno ni del gobierno pasado. Desde que eso existe, está ahí, y eso ahí va a permanecer. Ha habido también, y eso me parece bien, una cierta como quitada de máscara de algunos de estos grandes influencers de la izquierda antes de que el gobierno Petro llegara, que ya claramente están haciendo un trabajo. O sea, están trinando a favor del gobierno porque son influencers, porque son populares en redes, porque eso les sirve al gobierno. Y le insisto, a este y a otros. Y entonces creo que uno no se puede dejar despistar de esas cosas. Es verdad que hay mucha hostilidad contra los medios de comunicación, digamos, tradicionales. Si nosotros no leemos eso y no lo reconocemos, creo que estamos cometiendo un error tremendo. Antes la información era escasa. Entonces, el periodismo tenía un gran poder y una gran voz. Sí. Ahora el periodismo es un enanito más que está ahí en la batalla de tratar de contar historias y de contar lo que pasa en medio de una cantidad de desinformación, de gente paga, de medios que le hacen eco a todo eso o que toman posiciones políticas y digamos, como las plataformas empujan, y los algoritmos empujan para poder traer más tráfico, empujan a la polarización, porque entre más extremo sea, más generas movimiento y conversación. Entonces los medios están dejando que esas redes, que esas plataformas les jalen su agenda. Yo creo que todos los periodistas del diario están todos los días mirando Twitter y mirando Facebook y mirando no sé qué más, ¿no? Instagram, a ver qué está pasando para sacar de ahí la noticia. Entonces, el periodista ya no está mirando el mundo, sino está corriendo detrás de un espejismo que muchas veces es totalmente fabricado. Tú y yo sabemos. O sea, el análisis ese que hicieron de la conversación pública en Europa sobre la discusión, digamos, durante el COVID, mostraron que era un porcentaje como el 70% de la conversación pública en Europa sobre el COVID era falsa. Era todo sí, coordinadas, acciones. Coordinada, inauténtica, puros robots, ¿no? Entonces la gente no está consciente de eso y los medios mucho menos. Y lo que hemos estudiado muy claramente es que cuando un medio recoge estos pequeños grupos de conspiranoicos y todo eso, ya lo vuelve masivo, ¿no? Y lo vuelve una verdad, porque está allá y la gente lo cree. Y además la otra cosa es que, a diferencia de uno como periodista que le llega a la gente como un extraño,
todas estas cosas se comparten entre amigos, entre familias, por WhatsApp, entre gente de la iglesia, gente del barrio, gente. Entonces es más fácil de creer. Toda esa basura es más fácil de creer. No es que la gente sea burra, la gente no es burra. Sí. Lo que pasa es que es muy difícil no creerlo cuando te lo dice tu mamá, tu amigo, tu colega. Bueno, hay muchas preguntas sobre cómo los mismos medios han sucumbido o han tenido que aprovechar la economía de la atención para poder decir necesitamos los clics, necesitamos vender, y eso los mueve mucho de la información a la voz, ¿no? A asumir un rol. Pero a mí me parece, en los debates que se dan en Colombia, en algunos países de la región, pero hablo de Colombia, que es donde puedo plantearlo con más certeza, que los medios tienden como a decir, es que las redes sociales y la desinformación, las redes sociales y las fake news. ¿Tú sientes que los medios han asumido un rol distinto en decir, nosotros también somos actores de este enredo? En privado siempre, o sea, en privado ganamos esa conversación en el sentido de cuando hace 13 años empezamos, la pregunta de los dueños de los medios era, pero ustedes nacen porque mis periodistas no hacen bien su trabajo. Nosotros decíamos, no, vos a tu periodista le pedís que te diga lo que está informando el gobierno cada minuto y lo mandás a hacer 7 notas en un día y no va a tener manera de, además de hacer eso, chequear si lo que le están diciendo efectivamente coincide o no con la última serie histórica. Le están diciendo que, no sé, que es la sequía de lo peor de los últimos 100 años, y cuando terminó de cubrir eso, fue a otro lado a cubrir al fútbol o al espectáculo, no va a poder. O sea, que no es solo que los no es mala periodistas... fe, simplemente. Claro, es también modelo de negocios y entonces... Nosotros, en cambio, como no tenemos que decir lo que se dijo, Chequeado no se piensa como un medio de primera lectura. No informa sobre lo que pasa, ayuda a entender lo que pasa, da contexto a lo que pasa. O ojalá entender mejor o más profundamente. Entonces, los medios asumen más que son parte del problema y en privado todos reconocen que el clickbait muchas veces los deja al borde de la desinformación o incluso conscientes de que desinforman, pero lo necesitan para sobrevivir. Esa es la justificación más extendida. Eso hace unos años era menos repetido. Sí. Creo que sí hay también, al menos en los periodistas, más conciencia de que hace bien que existan iniciativas de chequeo, también para que los buenos periodistas se protejan de los modelos que les exigen hacer otra cosa. Para cerrar este punto, sumo la opinión del académico argentino Martín Becerra, con quien hablé en enero del 2023. En particular le preguntaba a Martín si él está de acuerdo con este planteamiento de que en últimas el poder de la prensa radicaba en el monopolio tecnológico de la difusión del contenido, una idea que explora un autor que he recomendado en algunas conversaciones, que es Andrew Mir, en un libro que se llama Post Journalism. Esto dijo Martín. Creo que ese monopolio, podríamos decir que estaba básicamente sostenido por el hecho de que la concentración y la propiedad de los medios de producción informativa, de producción de noticias, esto es las redacciones, ¿cierto?, estaba en las mismas manos de la propiedad de los medios de circulación social amplia de esas noticias. Entonces, los medios de comunicación redactaban informaciones y opinión, vendían espacios publicitarios, lo empaquetaban, vale decir, lo editaban, le ponían su sesgo, su inclinación, se veía su línea editorial y tal, pero además controlaban el proceso de distribución de ese empaquetado, ¿verdad? Entonces, lo más relevante iba en tapa y tenía más páginas de desarrollo, o lo más relevante tenía más minutos en la apertura de un telediario, y lo menos relevante pues quedaba relegado o simplemente quedaba fuera de esa edición. La clave estaba en controlar, por eso me parece importante el término de monopolio que usa el autor. Es decir, la clave estaba en el control de todo ese proceso por parte de una misma organización.
Lo que hace Internet, y en particular las plataformas digitales de Internet, ¿no? O sea, esta Internet, Sí. lo que hace es introducir un elemento disruptivo al cual ya no vamos a volver, que es que, por un lado, separa la producción informativa, la producción de noticias, que de modo industrial siguen haciendo los medios de comunicación, aunque obviamente podemos competir con ellos, otras organizaciones compiten con ellos. Amnistía Internacional también produce información, ¿no es cierto? Sí. Pero de manera industrial sigue siendo digamos, una función social prevalente de lo que llamamos medios de comunicación, pero la puesta en circulación está totalmente en manos de las plataformas y rompe la edición, el empaquetado que realizan los medios de comunicación. Entonces, hoy, para un medio de comunicación, la noticia más importante del día puede ser, no sé, el cambio de, ahora mientras estamos hablando, cambió el titular, el general a cargo de las tropas rusas en Ucrania, pero la noticia que masivamente más se consume es la sesión de Bizarrap con Shakira, por lejos. Una conversación también interesante que va más allá de la coyuntura de las redes sociales es que el periodismo siempre le ha puesto el ojo a lo que no funciona. Lo malo, el problema, el lunar. Eso no es nuevo, pero estos incentivos de monetización y la atención aumentan esa pulsión por lo escandaloso, por lo violento, lo disfuncional. Y ahí se abre un problema adicional. El periodista guatemalteco Enrique Naveda aludió a esto en una conversación que tuvimos alrededor del concepto de la indefensión aprendida. Hay una idea traída de la psicología, un concepto traído de la psicología que a mí me impactó, porque había estado considerándolo, pero nunca le había puesto nombre y nunca había tenido claro que eso fuera un asunto, y menos que lo hubiera tratado en alguna disciplina de una manera tan convincente y frontal, que es la de lo que los psicólogos llaman la indefensión aprendida. Y le he estado dando algunas vueltas sobre cómo los medios de comunicación y los periodistas contribuimos a que la ciudadanía aprenda a sentirse indefensa, con ciertos enfoques a menudo catastrofistas o absolutamente volcados en la negatividad, que nos paralizan como ciudadanos, ¿no? En Guatemala, muy a menudo oigo la queja entre activistas sociales, entre intelectuales, de que con todo lo que está pasando, la ciudadanía no hace nada, no sale a las calles, no protesta, están como dormidos. Y efectivamente hay una parálisis mayúscula que es difícilmente comprensible si nos atenemos a las circunstancias comprobables del país, ¿no? A los indicadores de desarrollo humano, de corrupción, sí, de incapacidad o de inefectividad del Estado. Y dices, ¿por qué no salen? Claramente hemos estado manejando discursos más o menos aceptables, pero que pueden ser girados, de que nada de lo que se hace sirve para nada, de que nada conduce a nada, de un derrotismo no necesariamente justificado que conduce a ese sentimiento de indefensión que nos paraliza como ciudadanos, ¿no? Que nos hace, en lugar de querernos acercarnos a los asuntos públicos y transformarlos, porque hay maneras de mejorarlos, ya sea gradualmente o de manera revolucionaria, lo que nos hace es mantenernos al margen. Bueno, pues si no se puede hacer nada, si todo es un fracaso, si ningún cambio es un cambio real, mejor me retiro a mi parcelita, me concentro en mis asuntos, no miro más allá de mi individualidad y la de mi familia y trato de sobrevivir como pueda, ¿no? Porque ¿para qué voy a intentar nada si nada es posible, ¿no? Esa idea de indefensión aprendida me parece que es una a la que le tenemos que dar más vueltas los periodistas, y no lo estoy diciendo en el sentido de que nuestra función sea maquillar lo que está pasando. No, es un hecho que las circunstancias en las que vivimos en muchos países de Latinoamérica son trágicas, de que no necesariamente están mejorando, pero tenemos que aprender
también a cómo mostrarlas sin maquillarlas, pero de manera que lo que hagan no sea desarticular o desmantelar el empuje que muchos ciudadanos sí pueden tener, ¿no? En alguna de las columnas que escribí este año y que ustedes pueden oír acá en versión de audio columna, yo decía que no entendía cómo el periodismo y los periodistas en particular, enfrentando un riesgo de extinción masiva, exhibían tanta vanidad y tanta soberbia. Sobre este punto, Ana Cristina Restrepo dejó una reflexión interesante. Yo te tengo que decir que a mí me parece que la primera, pues lo que me tiene más sorprendida dentro de todo es que los periodistas nos tenemos que bajar de esa luz, nos tenemos que correr a esa luz cenital y pensar que todo se trata de nosotros. Eso no se trata de nosotros. Entonces todo es, el periodista es el protagonista de esta discusión. El periodista es el que está en centro con el agarrón con tal, no. El periodista debe estar mirando y comunicando y haciendo la crítica, haciendo el control, pero no siendo el centro de la noticia. Las redes sociales, creo que, pues, antes que hablar de la réplica o esto que está pasando con la audiencia, con las redes sociales, me parece que en términos de difusión de noticias, lo de las redes sociales está volviendo una perversidad porque se convirtió en la fuente. No, las redes sociales son una fuente, sí, pero no son la fuente. Hemos visto cuántas personas han matado últimamente, o sea, desde José Luis Perales, etcétera, y a los 5 minutos aparece no me acuerdo cuál fue el escritor que mataron esta semana, y él diciendo, no, yo estoy aquí caminando con mi esposa, o sea, no ha pasado nada. Y que incluso hay cuentas que se crean precisamente para generar noticias falsas y todo. Creo que eso está volviendo el periodismo perezoso, un periodismo perezoso, y que uno se da cuenta que los medios, por esto del clickbait, está enloquecido. Un par de voces más para que cerremos este recuento. Se habla mucho del periodismo en Colombia pasando por alto el periodismo local. Siempre se generalizan estos debates desde lo que sucede en Bogotá y en algunos medios nacionales. Y en particular no se habla de la relación entre corresponsales y editores nacionales. Sobre este punto hablé con la periodista Ana María Mesa desde Manizales, justo cuando el Nevado del Ruiz estaba en actividad y era la única noticia de allá que nos interesaba en Bogotá. Un punto que me parecía interesante, que veía mucho cuando estaba en la Flip, cuando trabajé como periodista en La Silla Vacía también, era esta relación entre los corresponsales o los periodistas que no están en Bogotá y los medios o los editores centrales en términos de quién define la noticia, ¿no? O quién está diciendo qué es lo que hay que decir y cómo hay que titularlo. Entre otras cosas porque los ponían en riesgo, ¿no? Porque ellos en Bogotá decidían que es que lo que había que decir era escandalosa declaración del alcalde y el periodista estaba diciendo en la ciudad que el alcalde estaba criticando a alguien. Total. ¿Cómo sientes esa relación? Pues tú has tenido una experiencia más larga en la Radio Nacional, en la tele, en el sistema público, pues que tiene unos incentivos distintos para estar afanando al corresponsal, pero ¿eso te suscita alguna reflexión, algún punto de vista sobre Sí. como este desbalance? Sí, o sea, yo creo que la relación con los editores pues siempre será una relación de tensión. Eh, de su naturaleza me parece que es una relación en tensión. Entonces, eso hay que partir de la base de eso. Pero yo sí creo que hay una mirada completamente centralista de las noticias. O sea, nosotros hemos tenido en Radio Nacional de Colombia como la discusión sobre lo que pasa en Marquetalia es importante, lo que pasa en Manzanares es importante. O sea, no porque es un pueblo es menos importante. Y nosotros somos la radio pública y somos la Radio Nacional de Colombia, nosotros no podemos dar las noticias, o sea, nosotros tenemos que dar las noticias de todo el país. Yo creo que ha habido como en medio de esa discusión un entendimiento muy grande en Bogotá, que es donde tiene que darse ese entendimiento de que somos una radio de región, y eso creo que lo hacemos bien, pero eso ha sido digamos, eso ha sido tensionado. Hoy, digamos que se entiende muy claro, pero eso ha sido en tensión. A mí me parece, digamos, para ponerte el ejemplo más frecuente, no el ejemplo más grave, sino el ejemplo más frecuente, lo que pasa con el volcán. Nosotros sabemos, quienes vivimos al pie del volcán, que el volcán, digamos, cae ceniza aquí todos los días cae ceniza, y eso no es una novedad, pucha, no.
eso no es ninguna novedad. Pero cae ceniza aquí, tú le vendes al editor nueva caída de ceniza, pues por decirlo algo, para que la gente sepa que está cayendo ceniza, y el editor, pues no, eso o sea, qué bobada. Entonces, o sea, si la gente no, o sea, y lo veo en los otros medios, que mientras yo en la Radio Nacional trato de ser así súper pues cuidadosa, porque además soy periodista aquí, sé que el volcán, sé que aquí no nos estamos muriendo del miedo del volcán, pero en Bogotá muchos medios y muchos editores titulan pánico por caída de ceniza, y eso es mentira, aquí nadie está paniqueado porque caiga ceniza. Y una más. En abril hablé con Catalina Gómez, periodista colombiana y corresponsal freelance basada en Teherán. Un par de meses después de que nosotros charlamos, ella estuvo en Ucrania con el escritor Héctor Abad y con Sergio Jaramillo y salieron milagrosamente vivos de un atentado. Sobre su experiencia haciendo periodismo en medio de la vigilancia y la intimidación, dijo esto. Yo sí considero que este tal vez es el país donde más difícil de cubrir, pero más inseguro para el oficio de periodismo, más incluso que cualquier frente de batalla, en el sentido de que somos muy pocos los periodistas extranjeros que estamos radicados aquí. Irán es uno de los países con menor libertad de expresión y con mayor riesgo para los periodistas, y la vida aquí donde yo estoy transcurre normal. Yo hago mi trabajo en la medida que pueda, porque nosotros necesitamos un permiso para trabajar. Y no solamente eso, si hacemos televisión, necesitamos un permiso para trabajar en la calle, necesitamos un permiso para movernos por el país, y siempre estamos obviamente vigilados. Esa vigilancia no se siente, no es que yo la vea todos los días ni tenga un señor parado en la puerta de mi casa, pero sabes que saben todo de ti, porque cuando a colegas los detienen, cuando otros son capturados, cuando salen de la cárcel, pues te das cuenta de que saben absolutamente todo nuestro. Los teléfonos están absolutamente intervenidos, tienen todas las comunicaciones de WhatsApp, ¿saben? Básicamente, entonces en ese sentido es aprender a vivir con esa presencia, pero sabiendo que en cualquier momento tú no sabes cuándo va a cambiar tu destino y tu vida, pero es una cosa con la que hay que aprender. A mí al principio, en los primeros años, eso me dio muy duro, porque yo decía que vivir en un régimen dictatorial, un régimen autócrata, que es lo que hoy leía, el 72% de la población en el mundo vive en regímenes así. Es vivir como con el corazón y con el alma dentro de una jaula. Vivir con el corazón y con el alma dentro de una jaula. Es una conversación que se las recomiendo toda, también a propósito de lo que implica exponer la vida cuando se hacen ese tipo de trabajos en zonas de guerra. Gente, cuéntenos cómo les pareció este recuento, qué voces pudieron haber faltado del año y cuál fue su favorita. Descansen, desconéctense y recarguen la pila. Ya saben, suscríbanse, compartan, comenten. Nos vemos pronto. ¡Chao!